Saludos aquí con el segundo video de esta serie. Bueno, ya vimos lo que es el filtro. Ahora vamos a ver cuáles son las componentes de de la frecuencia que está entrando al filtro, para saber cómo calcular ese filtro. Bueno, para eso tenemos que usar las series de Fourier. Recordarán que Fourier pues es una de las herramientas de ingeniería más importantes en cualquier ingeniería de hecho. Eh, Fourier explica El teorema de Fourier explica que cualquier señal puede ser descompuesta o formarse de señales básicas. Las señales básicas son corrientes continuas, señales continuas y señales sinusoidales y cosenoidales, o sea, senoides desfasadas de uno u otro tipo. Un conjunto de señales básicas pueden formar cualquier señal. Bueno, la serie de Fourier, pues en este caso es una señal, vamos a meter una señal de modulación de ancho de pulso. La voy a definir de esta manera. Vean que, bueno, hay varias, digámoslo así, series de Fourier. Estoy utilizando la genérica, la manera general de el intervalo general para definir la serie de Fourier. para, para poder hacerse debe ser simétrica respecto al cero. Y bueno, la serie de Fourier dice que hay una constante y luego cosenos y senos. Cosenos de ciertas amplitudes, senos de ciertas amplitudes y de ciertas frecuencias. Es una serie infinita. Los coeficientes de Fourier se obtienen a través de estas integrales. Para el de corriente continua, para las cosenoides y para las senoides. ¿Sí? Ok. Primero definimos la señal de PWM que va a manejar que va a crear la señal de entrada al filtro. Entonces se definió de esta manera. Tiene un periodo. Este es el periodo de la señal, de cuando se vuelve a repetir, es el periodo. Y vean que este es el 0, es a L y menos L, quiere decir que el periodo es 2L. ¿Okay? Y también sabemos esto, ¿no? Que la frecuencia de esta señal, pues sería el inverso del periodo. O sea, sería un 1 entre 2L. Ahora, recordarán que la modulación de ancho de pulso lo que cambia es el ciclo de trabajo, o sea, el tiempo que está arriba. Estoy usando la denotación D. O sea, D va a poder ir de 0 a 1. O sea, de 0% a 100% sería el ciclo de trabajo. ¿Okay? Bueno, entonces definimos esta función. Es una función definida por apartes de menos L a menos D sobre 2 vale 0. Luego vale A entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Y luego vale 0 entre D sobre 2 y L. Y entonces, pues, esta función se puso aquí. Vean, son tres partes. Una, dos, tres partes de esa función. Dos partes de ellas valen 0 y nada más queda. Se integra solamente esta parte. Ok, el resultado, ya lo hice. El resultado sería 2 veces la amplitud de la señal por el ciclo de trabajo. Los coeficientes n, pues, haciendo la integral, y el resultado es 2 veces la amplitud entre n veces pi por el seno de n pi. Esta es una constante, ¿no? Que depende en la serie, pues cuánto vale n. Y bm resulta que siempre da 0. Todos los valores dan 0. Y sí, es una señal simétrica. Entonces sí, se notaba desde un principio observándola allí. Ok, bueno, es un espejo. Este lado es el espejo del otro. Por eso daba este término 0. Muy bien. ¿Eso qué implica? Que mi serie completa, vamos a dividir aquí para poner esa serie. Bueno, mi función va a ser esta. Esta sería
2AD sobre 2, entonces sería A por D. Esa es mi señal constante. Más, estas son todas 0, entonces solamente queda esta, es una sumatoria. Sería 2A, cuando n vale 1, entonces sería 2A sobre pi. El seno de n pi d, cuando n valga 1, bueno, cuando n valga 1, entonces sería el seno de pi d. Más, cuando n valga 2, entonces sería 2A entre 2pi por el seno de, sería 2pi d. Ay, creo que ya la estoy regando. Este es el puro coeficiente. Me está faltando la función. Esta es una constante únicamente por el coseno. En este caso era 1. Bueno, aquí voy a cambiar la variable. T es igual a 2L. Entonces L es igual a T sobre 2. Entonces T sobre 2. El 2 queda arriba, sería 2pi entre T. Y 2pi entre T es la frecuencia, recordarán. Entonces esto lo vamos a poder poner como coseno de omega 0t. ¿Ok? Luego más, lo voy a poner aquí abajo, más. El siguiente término sería 2a entre 2pi por el seno de 2pi d. Este es el coeficiente, bueno, la amplitud, por el coseno. Y otra vez sería 2pi entre t, que es omega 0, pero ahora es un 2. Entonces 2 veces omega 0t. Más, lo pongo acá abajo, 2a, ahora sería el 3pi, seno de 3pi d por el coseno, sería otra vez 3, ahora sí, n es igual a 3 omega 0t. Más, otro término, vamos a ponerlo en otro término más, sería 2a entre 4pi, seno de 4pi d por el coseno de 4 omega 0t. Más, y etcétera. Es una infinita cantidad de términos. Ok, para tener aquí espacio voy a usar esta área que implica que si yo viera el espectro de esta señal en un analizador de espectros, estamos hablando de un equipo, o bueno, vamos a hacer el espectro de esa señal, veríamos esto. Esto es en la frecuencia. ¿Qué es lo que veríamos? Vamos a poner un ejemplo. O sea, una D, porque observen la D pues va a variar. Pero vamos a poner un caso particular. ¿Qué tal un D de 0.5? O sea, un ciclo de trabajo de 50%. O sea, una señal cuadrada. Que además es una señal que yo me imagino hicieron en alguna de sus materias en algún lugar y sacaron la serie de Fourier. Bueno, entonces, una señal cuadrada de... ¿Cómo sería esa señal cuadrada? ¿Cómo sería su espectro? Vamos a dejar la D, digo la A. Asumiendo que D sea 0.5. La frecuencia 0. Vean que este estaría en la frecuencia 0, es una señal constante. Esta estaría en la frecuencia omega 0. Esta en la frecuencia 2 omega 0, 3 omega 0, etc. Los voy a poner aquí. Entonces, una estaría en omega 0. Habría otra componente en el doble de frecuencia. Otra componente en el triple de frecuencia, etc. Entonces, en el caso particular de que D valiera 0.5, entonces la componente de corriente directa sería A por 0.5, o sea, es A sobre 2, si se dan cuenta. Sería la componente de corriente directa, sería A sobre 2.
Y eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? O sea, si tengo una señal, supongamos de 10 volts pico, y pongo un 50% de ciclo de trabajo, es una señal cuadrada, el promedio de esa señal es la mitad. Entonces, si es de 10 volts, pues serían 5 volts de corriente directa. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto valdría la siguiente amplitud? Ya sería la fundamental. Recuerdan que la fundamental es la señal más grande. De las senoides o cosenoides es la señal más grande. En este caso, esta sería su amplitud. Es una señal de 2pi y necesitamos saber cuánto vale seno de pi d. Este sería el seno de pi y d sería 0.5. 0.5 sería pi entre 2. Es 1. Entonces, quiere decir que la amplitud de esa componente sería 2a entre pi. 2 por a entre pi. Entonces es más grande. Va a quedar por acá, sí. La amplitud sería 2a entre pi. Y si es más grande que 2 entre pi es más grande que bueno, 2 entre pi por la amplitud es más grande que la amplitud entre 2. Ok, la tercer componente es de 2, bueno, hay que sacarla de nuevo. Si d es 0.5, vean, si d es 0.5, entonces sería 0.5 por 2 es 1. Entonces sería el seno de pi y recuerden que el seno de pi es 0. Entonces este va a estar aquí. Luego la tercera. Este sería el primer. Bueno, el primer armónico resultó ser 0. Entonces no es armónico. En 3 omega 0 sería 3pi por 0.5. Entonces sería 3 por pi por 0.5. Es menos 1. Menos 1. Entonces aquí la amplitud va a tener una amplitud diferente. Va a ser negativa y va a ser menos 2a entre 3pi menos 1. Lo estoy poniendo de ese lado, es puras magnitudes aquí. Lo que pasó es que cambió, se desfasó 180 grados con respecto a la que estaba acá. Sí, eso es todo lo que pasó, pero en magnitud pues es esta su altura. La siguiente es 4pi por d. Sería 4pi por d, d es 0.5, serían 2pi. Entonces el seno de 2pi es 0. Entonces este cambiaría. Y sí, recordarán, yo espero recordarán eso. Vamos a ampliarlo un poco. En omega 5 debe de entonces aparecer otra señal más pequeña que va a ser 5 pi d. Entonces sería el seno de 5 por pi por 0.5 que vale d. Sería 1. Este da positivo. Y entonces quedaría 2a entre 5pi. Entonces van haciendo cada vez más pequeños las componentes. Y si eso recordaba, ¿no? Que en una señal cuadrada, o sea, 50% de ciclo de trabajo, solo aparecían los componentes impares. En omega 1, 3, 5, 7, etc. Entonces esto es lo que ocurriría en el caso de ser una señal de 50% de ciclo de trabajo. Pero vean que si el ciclo de trabajo cambia, ya no necesariamente va a ser 0. Por ejemplo, vamos a pensar que fuera un ciclo de trabajo de 25%. Vamos a ver qué le pasa a esta. Sería el seno de 2 por pi por 0.25. Y sí, ya vale 1. Entonces sería la amplitud en 25% de ciclo de trabajo sería 2a entre 2pi, o sea, es a sobre pi. Tiene una amplitud más pequeña que esta, pero tendría o sea, cuando el ciclo de trabajo está cambiando, estas componentes están subiendo o bajando de amplitud, también esta.
Vean que, bueno, uno pensaría, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues quiero corriente continua. O sea, solamente quiero este componente. No quiero todos los demás. Entre más grandes sean ellos, pues es peor. O sea, quitarlos con el filtro, pues me va a costar trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque ese filtro, lo que va a hacer, las componentes de esa señal, y lo que va a hacer el filtro es un filtro pasa bajos, que queremos que haga esto. Si su ganancia es unitaria, vamos a sobreponer las dos cosas, va a hacer esto. Bueno, ya vimos que se comportó así. Esto es lo que va a ocurrir. Queremos que el resto de componentes desaparezcan y que solamente salga la corriente continua. Vean que por eso la necesidad de usar una frecuencia muy alta. Si utiliza una frecuencia muy alta como, como moduladora para crear la modulación de ancho de pulso, este omega 0 pues se va a alejar. Bueno, todas las componentes se van a alejar del cero, se van a ir más para acá. Y el filtro, pues tendría que o podría ser con valores mucho más pequeños, un filtro más simple en algunos sentidos, y estar lejos de ella y no salir. Ahora, si lo dejo muy cercano, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir la corriente continua, pero va a salir un componente de CD, que va a ser el rizo. Pero puede ser muy grande, si el filtro no lo hice muy bien, pues va a ser muy grande. Imaginen que el corte lo puse hasta acá, pues va a salir la corriente continua y una señal sinusoidal hasta más grande que la corriente continua. ¿Okay? Entonces necesito que el filtro quede muy adentro, quede bastante adentro. O al revés, que la frecuencia de la portadora quede muy alejada del cero, subiendo la frecuencia del PWM. Vean que el principal inconveniente es la fundamental. Ese es el verdadero lío. Ahora, hace rato hice, bueno, voy a quitar todas las demás componentes que no son tanto problema. El verdadero problema es la fundamental. Entonces la voy a dejar aquí. Vean que esta es la amplitud de esa fundamental. Y vean que la amplitud de la fundamental pues depende del ciclo de trabajo. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es el lugar más alto? O sea, ¿cuándo sería esta amplitud el valor más grande? Bueno, pues podemos sacar esto, ¿no? 2A entre... O sea, voy a hacer la derivada parcial de esta amplitud con respecto a D. O sea, ¿cuál es el lugar más alto? Recuerdan que para hacer eso se saca la derivada y luego se iguala a 0, ¿no? Porque es el punto más elevado. Entonces la derivada, bueno, de esto sería 2A entre pi. La derivada del seno es el coseno. Coseno de pi d. Por la derivada del argumento, que sería pi. Y eso luego lo igualamos a 0. Esto se va. Entonces va a quedar que 2A también lo paso para allá y queda 0. Entonces lo único que hay que resolver es que el coseno de pi d es igual a 0. O sea, que pi d es igual al ángulo cuyo coseno es 0. Y el ángulo cuyo coseno es 0, coseno a la menos 1 de 0, es 1.57. Y 1.57, si no mal recuerdo, es pi entre 2, ¿va? Pi entre 2, este se va para acá. Y entonces sí, efectivamente, el punto más alto que tiene la fundamental es cuando D vale 0.5. Así es, cuando D vale 0.5. O sea, el ejemplo que puse, cuando D vale 0.5, es cuando la fundamental es la más alta. O sea, es el peor caso.
es muy alta. Quiere decir que ciclos de trabajo menores al 50 o mayores al 50, esta fundamental se va haciendo más pequeñita, va haciéndose más pequeña. Pero esta de aquí va a ir creciendo. También se puede hacer lo mismo para el segundo. Veríamos que va creciendo. Entonces estaba reduciéndose y estaba creciendo. Sigue siendo el gran problema esta, porque es la que está más cercana en nuestro filtro al corte. Entonces, aunque este vaya creciendo, pues no tiene tanto lío, porque el filtro se va a encargar de cortarla más. Y las siguientes armónicos, pues con mayor razón. Entonces, el problema o el principal problema es esta de aquí. Bueno, para acabar este video, pues nada más vamos a poner esto como concepto. Imaginen, bueno, ya habíamos hecho esto. Habíamos dicho que la señal de entrada iban a ser 127 volts efectivos. Eso implica un pico por raíz de 2, un pico de 179.6 volts. Menos la caída de 2 diodos, menos 1.4, da 178 volts. Aquí, idealmente, 178.2 volts pico. Se convierte en corriente continua. Imaginen que yo quisiera aquí, vamos a pensar que quiero 12 volts. 12 volts a la salida. ¿Qué implica? Que de mis 178 volts yo quiero 12 volts. Y aquí tengo la amplitud de la corriente continua. ¿Sí? O sea, esta es la amplitud. Acá está. Yo quiero 12 volts. Imaginen que yo quiero 12 volts. Cuando mi señal es de 178.2 volts, entonces ¿cuánto tiene que ser de? O sea, significa que tuve que haber hecho esto, 178.2 por algo para que sean 12. Entonces son 12 entre 12 y sería el inverso. D tuvo que haber sido, voy a poner por aquí, D tuvo que haber sido 0.06733. O sea, el ciclo de trabajo tuvo que haber sido del 6.7%. 6.7% de ciclo de trabajo por mi amplitud de 178.2 volts. Y como resultado yo tendría entonces una señal de 12 volts. Si D fuera de 0.067. ¿Okay? Entonces vean, aquí ya tienen el concepto. O sea, si yo tengo esta señal y solamente quiero 5, ¿cuánto tiene que ser el ciclo de trabajo? Si es tan grande, obviamente el ciclo de trabajo va a ser muy pequeño, o sea, solo cerrar un instante y abrir. Y como ya conozco D, entonces ya voy a conocer para mi problema particular cuánto deben de ser, cuánto serán las amplitudes de cada componente. Y las frecuencias, pues las sé porque yo diseño el PWM. Yo le pongo una frecuencia en particular. Pero cuál va a ser la amplitud de cada componente, pues ya lo sabría para un caso en particular. Sí, creo que ya quedó claro. Solo hay ahora un detalle que hay que tomar en cuenta. Estoy asumiendo que el filtro no tiene conexión, no tiene conectado nada. Y eso no es cierto. Aquí voy a conectar una carga. ¿Recuerdan eso? Cuando se conecta algo, las frecuencias de corte cambian. Entonces tengo que, en el siguiente video, pues veremos cuando le pongo una carga, pues cómo se alteró el filtro en su frecuencia de corte. Bueno, hasta aquí este video.